Agárrense fuerte, mis chismositas. Lo que estamos a punto de desvelar es un cataclismo de proporciones cósmicas que no solo demolerá los cimientos de la Casa del Desafío, sino que pulverizará sin piedad las aspiraciones de gloria de uno de los equipos más formidables de esta temporada. Prepárense para ser testigos de la verdad inconfesable que se esconde tras el velo de lo aparente. Esto no es una mera habladuría de pasillo ni un insignificante roce de convivencia. Estamos ante una conspiración tan intrincada que, si se confirma cada ápice de su magnitud, haría palidecer al guión de la más retorcida de las producciones televisivas, tejida con miradas cargadas de intenciones veladas, diálogos susurrados en la penumbra y un romance que floreció de la nada, dejando a propios y extraños con la boca abierta. En la implacable arena del desafío, las victorias se fraguan con el sudor y la tenacidad en cada prueba, pero las batallas más encarnizadas y decisivas se libran en el interior de la residencia, en esos momentos donde las cámaras, astutas y casi invisibles, simulan desatender su misión, capturando la esencia más cruda y sin filtro de la realidad. Y en la madrugada de ayer, mis amores, esas lentes, implacables e indiscretas, inmortalizaron una serie de acontecimientos que han desatado una ola de especulaciones y rumores, con la rapidez fulminante de un fuego incontrolado que arrasa con todo a su paso. El preludio de esta intrigante trama se manifestó a través de un suceso que, a primera vista, se antojaba completamente anodino y desprovisto de cualquier atisbo de malicia. Dos contendientes, cada uno enarbolando los colores de un equipo opuesto, se encontraron de manera fortuita en el espacio culinario, ese epicentro de la vida cotidiana en la casa. Ciertamente, no era la primera ocasión en que sus trayectorias convergían en aquel lugar, compartiendo el mismo aire y la misma superficie de trabajo. Sin embargo, lo que sí resultó insólito y peculiar fue la atmósfera etérea que los envolvía, una burbuja casi palpable de una conexión emergente. Mientras uno de ellos se aplicaba a trocear vegetales con una meticulosidad que rayaba en lo obsesivo, su atención dividida entre la tarea y la presencia cercana. El otro pulía con parsimonia los utensilios de cocina. Sus miradas se entrelazaban con una insistencia inusual, como si una fuerza magnética invisible los atrajera de forma ineludible. No eran las típicas ojeadas casuales de compañeros de contienda. Eran esos segundos adicionales que delatan una afinidad más profunda, esos instantes donde la coraza se relaja, y que parecieran susurrar secretos inaudibles, mucho más elocuentes que cualquier vocablo pronunciado en voz alta. Uno de ellos, incapaz de contenerse, dejó escapar una risita discreta ante un comentario apenas audible, y el otro, en lugar de mantener la distancia prudencial, se inclinó ligeramente, con el anhelo implícito de prolongar la magia de aquel instante. Aún no se había manifestado nada explícitamente escandaloso, pero ustedes y yo sabemos, mis queridas detectives del drama, que en este intrincado juego cada ademán, cada gesto sutil, es un mensaje cifrado, una pieza clave en un rompecabezas de intrigas. La tensión flotaba en el ambiente, una electricidad palpable que solo los ojos más perspicaces y avesados podían discernir con claridad. ¿Era el inicio de un romance épico o una simple coincidencia sin mayor trascendencia? La duda, como un insecto molesto, carcomía a quienes, fuera del alcance directo de las cámaras principales, empezaban a captar las señales ominosas, los indicios de algo mucho más grande de lo que aparentaba. Lo que aconteció a continuación fue, si cabe, aún más enigmático y despertó una curiosidad mucho más intensa en el seno de la competencia. Transcurrió el tiempo, unas horas que parecieron eternas para quienes seguían cada movimiento de cerca, y más tarde, en la sala común, un espacio diseñado para la convivencia pero que a menudo se convierte en un escenario de dramas silenciosos. Mientras el resto de los concursantes se hallaban inmersos en sus rutinas habituales o en conversaciones banales, estos dos individuos se desvincularon sutilmente del grueso del grupo, buscando refugio en un rincón apartado y menos expuesto, casi como si una fuerza invisible los impulsara a la privacidad. Tomaron asiento uno frente al otro, pero la disposición de sus cuerpos no dejaba lugar a equívocos ni a interpretaciones erróneas.
Los hombros se inclinaban con una complicidad notoria hacia el interior. Las rodillas apuntaban en la misma dirección, trazando un círculo íntimo y casi hermético que los excluía del entorno, un santuario privado en medio del bullicio, y en sus labios se dibujaba esa sonrisa recatada, casi un guiño cómplice, que solo emerge cuando existe algo que se desea mantener cuidadosamente en la penumbra, lejos de la luz del escrutinio público. Inevitablemente, en este punto, emerge la interrogante crucial que todas nos formulamos con una creciente insistencia, con una mezcla de morbo y avidez. Nos encontramos sencillamente ante una manifestación de compañerismo puro, una amistad que trasciende las naturales rivalidades inherentes a la competencia, o estamos al borde del descubrimiento de un idilio naciente, que podría reconfigurar por completo las lealtades establecidas con tanto esfuerzo en este juego de alta intensidad y consecuencias inminentes. Porque no debemos pasar por alto, mis agudas observadoras, que en la exigente y despiadada arena del desafío, un vínculo afectivo de esta naturaleza no representa únicamente un riesgo personal para quienes lo protagonizan, exponiéndolos a vulnerabilidades insospechadas, sino que se convierte, de facto, en una amenaza directa y existencial para la cohesión interna y la estabilidad del equipo en su conjunto, capaz de sembrar la discordia desde sus raíces. Una conexión de esta índole tiene el potencial latente de desbaratar estrategias meticulosamente elaboradas durante semanas, de fragmentar alianzas que parecían inquebrantables e incluso de influir de manera decisiva en decisiones cruciales sobre quién permanece a salvo o quién abandona la contienda en la próxima e inexorable ronda de eliminación. Las plataformas digitales, ese hervidero de opiniones y especulaciones, no tardaron en ebullir con una intensidad febril. Desde el instante mismo en que se propagó el episodio, los comentarios proliferaron con una velocidad asombrosa, oscilando entre la dulzura enternecedora de un qué pareja tan adorable, parecen sacados de un cuento de hadas, hasta la acidez punzante de un aquí huele a traición, y huele muy, muy fuerte, como a algo podrido. Y es que, queridas seguidoras, aunque hasta el instante presente no dispongamos de una declaración explícita que confirme el romance ni de una confesión abierta que ponga fin a la incertidumbre, la narrativa que se va tejiendo con cada fotograma se ajusta con una precisión inquietante a los indicios que hemos observado con lupa. Nos enfrentamos, sin lugar a dudas, a dos competidores que evidencian una química innegable, casi magnética, pertenecientes, además, a equipos antagónicos y en un punto de la contienda donde cualquier atisbo de debilidad, cualquier muestra de distracción, se paga con la más alta de las penalizaciones, con la expulsión sumaria del juego. Sin embargo, lo que aconteció a posteriori, mis amores, eso sí que me dejó completamente sin palabras, al borde de la perplejidad absoluta, con la mandíbula caída y la mente en un torbellino de preguntas. Y es precisamente lo que voy a desvelarles a continuación, porque si lo sucedido en el ámbito culinario ya generaba una intensa conversación y un sinfín de especulaciones en los rincones más oscuros de la red, lo que se presenció durante la penumbra nocturna fue una señal tan contundente, tan inequívoca, que resulta imposible, a todas luces, pasarla por alto, ignorarla o desestimarla como una simple casualidad. Aquella noche, mientras la residencia entera procuraba hallar un respiro merecido y relajarse después de una jornada extenuante, cargada de pruebas físicas y tensiones psicológicas, se produjo lo que yo, con mi ojo avisor y mi infalible olfato para el drama, he bautizado y denominado como la confirmación silenciosa. Es el tipo de material exclusivo, el análisis forense de cada detalle, que solo encontrarán con la perspicacia y el meticuloso escrutinio que Bombazos VIP les ofrece de forma inigualable. Para no perderse ni un ápice de esta explosiva verdad, les invitamos a unirse a la comunidad de Bombazos VIP y suscribirse de inmediato. Así no se les escapará ningún detalle de estas revelaciones que prometen hacer temblar los cimientos de la competencia. Las cámaras, siempre omnipresentes en cada rincón del desafío, aunque a veces ingeniosamente disimuladas entre el mobiliario o la vegetación, capturaron una secuencia breve pero cargada de una tensión latente
y un significado tan profundo que rozaba lo poético en su discreción. Él, con una postura que denotaba cierta introspección, absorto en sus propios pensamientos o en la contemplación silenciosa del cielo nocturno, se encontraba sentado en una de las bancas de madera dispuestas próximas al sector del jardín. Ese espacio que simula ser un oasis de paz, pero que a menudo es escenario de confesiones y pactos. Y ella, con una deliberación que parecía ensayada hasta el milímetro, como si cada paso estuviera calculado, se aproximó portando una manta delicadamente plegada en sus manos. Lo verdaderamente curioso y desconcertante, mis queridas, es que no predominaba el frío en el ambiente exterior de la residencia. No existía una necesidad térmica palpable que justificara, en lo más mínimo, la presencia de dicho cobertor, ni siquiera como una precaución ante una brisa inesperada. No obstante, ella la deslizó con una lentitud casi ritualista sobre sus hombros, con una dulzura y una delicadeza que trascendían cualquier articulación verbal, comunicando en ese simple acto mucho más que un torrente de palabras pronunciadas en voz alta, una intimidad que no necesitaba ser verbalizada. Lo verdaderamente llamativo es que ninguno de los dos aparentaba incomodidad alguna ante la situación. Por el contrario, se percibía entre ellos una naturalidad asombrosa, como si ese gesto fuera parte de su rutina diaria, de su vida compartida. Hubo un instante fugaz, apenas un parpadeo, en el que él le tomó la mano, no con un arrebato efusivo o un gesto exagerado que llamara la atención, sino con esa familiaridad tácita de quien ya ha repetido esa acción en innumerables ocasiones previas, con una conexión que parece trascender el tiempo y el espacio del encierro. Y aquí, ustedes y yo lo sabemos perfectamente, mis fieles detectoras de conspiraciones y tejedoras de teorías. Eso no sucede por mero azar, ni es fruto de una simple casualidad orquestada por el destino. Los restantes integrantes del equipo, aunque se esforzaron con denuedo por disimular su asombro, por mantener una fachada de indiferencia, no pudieron evitar notar la escena. Se observaron miradas raudas que se cruzaban de forma furtiva, susurros que se interrumpían abruptamente y a media frase cuando uno de los dos protagonistas se aproximaba por el pasillo, y esa peculiar tensión social que emerge de forma ineludible cuando un secreto, por muy bien guardado que esté, comienza a transitar inexorablemente hacia el dominio público, pero nadie desea ser el pionero en verbalizarlo, en sacarlo a la luz sin tapujos, por temor a las represalias o a la disrupción de la paz aparente. Y en este punto, mis amores, les voy a lanzar el anzuelo más potente, porque lo que estoy a punto de desvelarles a continuación tiene el potencial de invertir por completo y de forma radical la perspectiva que hasta ahora teníamos sobre esta supuesta historia de amor, transformando una dulce fábula en un oscuro thriller. Existe un elemento, un ínfimo detalle casi imperceptible para el ojo inexperto, que apenas fue visible por un suspiro en la emisión del episodio, pero que, para nosotras, las cazadoras de primicias, podría redefinir en su totalidad todo lo que concebimos acerca de este idilio que ha capturado la atención de la audiencia en los últimos días. No se relaciona con una caricia tierna que derrita el corazón, ni con una mirada sugestiva cargada de intenciones veladas, ni con un gesto de afecto que inspire suspiros. Más bien, atañe a una conversación que, por un descuido técnico o un desliz imperdonable del montaje, se filtró de forma fugaz, y en la cual se hace alusión a un posible pacto velado, un acuerdo clandestino que convertiría esta relación en algo infinitamente más peligroso y calculador que un simple coqueteo inofensivo o un romance incipiente. Si esta información se corrobora con pruebas contundentes, mis adoradas, no estaríamos debatiendo sobre los vaivenes impredecibles del amor o las pasiones incontrolables del corazón. Estaríamos hablando de una estrategia pura y dura, meticulosamente envuelta en sonrisas radiantes, gestos dulzones y arrullos de enamorados, todo ello diseñado con una maestría maquiavélica para disipar cualquier atisbo de sospecha en el ambiente, para que nadie se atreva a dudar de la autenticidad de sus sentimientos. Y ahí, la dinámica del juego se altera de forma radical,
se convierte en un tablero de ajedrez donde cada pieza se mueve con una intencionalidad oculta y premeditada, haciendo que el riesgo sea inmensamente mayor y la trama, infinitamente más compleja, absorbente y digna de un guión de película de suspense. Esto es lo que Bombazos VIP les trae para que entiendan la verdadera profundidad, la oscura verdad que se esconde bajo la superficie, de lo que realmente ocurre en el corazón de la competencia. Manténganse al tanto. Mis adoradas, el detalle que les mencioné, ese fragmento de audio casi inaudible, no es una nimiedad que podamos pasar por alto. Es una pieza clave, crucial, que encaja de forma precisa y perfecta en un rompecabezas mucho más grande y complejo de lo que jamás hubiéramos imaginado. Durante la postproducción del capítulo, apenas por un lapso de un par de segundos, se logró percibir, entre risas difusas de fondo y un murmullo de voces apenas perceptibles, una frase que pasó desapercibida para la vasta mayoría de los televidentes, para el ojo común, pero que no escapó a nuestro agudo sentido de observación, a nosotras, que estamos vigilantes a cada movimiento, a cada titilación del aire, a cada susurro que escapa de los labios de los concursantes. Si todo marcha según lo planeado, estaremos a salvo por varias semanas. La voz parecía pertenecer a él, al protagonista masculino de este enigmático vínculo, el artífice principal de esta supuesta estratagema. Y aunque no se distingue con total nitidez a quién dirige el comentario, si a un tercero o directamente a ella, la cámara realiza un corte preciso, un zoom casi forense, enfocando a ella, quien responde con una sonrisa enigmática y un asentimiento de cabeza que parece confirmar la conspiración. Coincidencia podría ser, por supuesto. En el desafío, las casualidades existen, pero en este contexto resultan sospechosas. Pero si concatenamos esta breve y reveladora escena con todo lo que hemos presenciado y analizado minuciosamente en los últimos días, desde los encuentros furtivos hasta los gestos de intimidad sospechosa, la teoría comienza a tomar una forma inquietante, una consistencia aterradora, y se perfila como plausible. Esta relación, lejos de ser una simple cuestión de atracción o afinidad espontánea entre dos almas solitarias en el encierro, se estaría revelando como un componente integral, una pieza maestra, de una estrategia meticulosamente urdida, diseñada con el propósito expreso de asegurar la permanencia de ambos en la contienda, de perpetuar su presencia en el juego el mayor tiempo posible, a costa de lo que sea necesario. Pensemos en las implicaciones trascendentales que esto conlleva, mis perspicaces seguidoras, las consecuencias a largo plazo de un pacto de esta envergadura. Si uno de ellos llegara a caer en una situación de sentencia, en la temida cuerda floja de la eliminación, el otro podría ejercer su influencia dentro de su propio equipo con una habilidad casi manipuladora, utilizando argumentos sutiles o incluso chantajes emocionales, para protegerlo, para asegurar que no sea él quien abandone la competición en ese momento crucial, salvándolo de las garras de la eliminación. Si se hace necesario emitir un voto colectivo para expulsar a un compañero, ambos podrían coordinar sus acciones de forma secreta, manipulando las decisiones colectivas para que el riesgo y la carga de la eliminación recaigan siempre sobre un tercero, un inocente peón en su maquiavélico juego de ajedrez, ajeno por completo a su destino. Y lo más perturbador de todo, lo que verdaderamente eleva el nivel de peligro y de traición, es que si sus equipos respectivos decidieran enfrentarse directamente en una prueba crucial, una de esas donde la victoria lo es todo, cualquiera de los dos podría filtrar información vital sobre las estrategias o debilidades del equipo contrario, disfrazándola hábilmente de una conversación casual, de un comentario sin importancia, minando así las posibilidades del equipo contrario y asegurando la victoria para el bando de su aliado sentimental. Esto, mis amores, ya no es un simple idilio o un romance inocente. Es un pacto invisible, una conspiración velada que posee el poder de reescribir la dinámica completa del desafío 21, de alterar el rumbo de los acontecimientos de una forma que nadie anticipaba, sembrando el caos y la desconfianza. Porque si algo hemos aprendido a lo largo de las innumerables temporadas de este exigente programa, es que los lazos emocionales,
cuando son bien orquestados y utilizados con astucia, son tan poderosos y determinantes como las alianzas oficiales y, en ocasiones, mucho más insidiosos y peligrosos, capaces de causar un daño irreparable. No se pierdan ni un solo instante de este thriller que promete mantenernos al borde del asiento. Si desean ser testigos de cada giro inesperado, no duden en suscribirse a Bombazos VIP y activen las notificaciones para no perderse nada. El quid de la cuestión, sin embargo, radica en que, como toda relación que se gesta en medio de un juego de alto voltaje, donde las presiones son extremas, la supervivencia es la única meta y cada movimiento es escrutado al milímetro. Esta dinámica puede transformarse en un arma de doble filo, una herramienta que, si no se maneja con la máxima cautela y discreción, con una precisión quirúrgica, puede volverse de forma devastadora contra quienes la empuñan. Si alguno de sus compañeros de equipo, esos que comparten con ellos el pan y la cama, llega a percibir, siquiera por un instante fugaz, que está siendo relegado, utilizado o manipulado como una pieza más en un esquema ajeno, en un engranaje de intrigas que no le pertenece, la reacción que se desataría podría ser brutal, carente de piedad, con una furia contenida durante mucho tiempo. Podrían optar por sentenciarlos a ambos, sin miramientos, en un acto de justicia sumaria, o incluso por aplicarles un voto masivo en la próxima eliminación, buscando cortar de raíz lo que en la superficie parece un cuento de amor idílico, una fábula romántica, pero que en las entrañas de la estrategia esconde una red de intrigas y manipulaciones que amenaza con consumir a todos. Así que, mis queridas, la pregunta central ya no se limita a la superficialidad de si están juntos o no, si hay amor o solo atracción. La verdadera incógnita es mucho más profunda, existencial incluso en el contexto del juego. Nos encontramos frente a la historia de amor más comentada, más debatida y más idealizada del desafío. Un idilio que pasará a los anales de la televisión por su pureza y su pasión. O estamos ante el movimiento estratégico más dulce en su apariencia, pero más calculador y frío en su esencia, que hayamos tenido el privilegio o la desventura de presenciar en la historia del programa. Yo, por lo pronto, les insto a no apartar la vista de la pantalla, ni por un segundo, porque si mi aguda intuición no me engaña, y rara vez lo hace, en los próximos episodios esta historia está destinada a estallar con una fuerza devastadora, con un fragor que hará temblar los cimientos de la competencia. Y cuando eso ocurra, no habrá romance, por muy convincente que parezca, que sea capaz de ocultar el juego sucio y las manipulaciones que se han estado cocinando en la clandestinidad, esperando el momento oportuno para salir a la luz y desatar el caos más absoluto en la casa. Y lo más suculento, lo que hace que esta trama sea aún más irresistible y adictiva, mis amores, es que este tipo de historias, cuando finalmente implosionan bajo el peso de su propia falsedad o su propia magnitud, no lo hacen de forma discreta ni silenciosa, no se desvanecen en el aire como un murmullo. Aquí, en el desafío, no existe espacio para conversaciones privadas y conciliadoras ni para arreglos entre los involucrados a puerta cerrada, lejos de la mirada del público. Cuando algo de esta magnitud se destapa, cuando la verdad explota en el desafío, la onda expansiva no solo conmociona hasta la médula a los protagonistas directos, a la pareja en cuestión, sino que sacude con virulencia inusitada a todo el equipo al que pertenecen e, incluso, en ocasiones, llega a afectar la dinámica y el curso de la competencia entera, alterando el destino de muchos. Imaginen la escena grabada a fuego en nuestra memoria, una reunión tensa en la casa, en un ambiente que se puede cortar con un cuchillo, todos sentados, aparentemente en calma, disimulando sus nervios, y de repente, alguien, impulsado por la frustración o la necesidad de justicia, lanza la bomba, la verdad explota en el aire como una granada. Ustedes dos están jugando a dos bandos, son unos traidores. En ese instante preciso, no hay escapatoria elegante, no hay discurso elocuente que pueda calmar las aguas turbulentas, no hay excusa válida que pueda mitigar la furia. La tensión se vuelve casi tangible, se puede palpar en el ambiente, las voces se elevan en un crescendo de acusaciones y reproches que resuenan en cada rincón.
y cualquier vestigio de compañerismo o solidaridad se desvanece en cuestión de segundos, dando paso a una hostilidad palpable, casi violenta. Y ya las veo a ellas, a las integrantes del mismo equipo, lanzando esas miradas que son más elocuentes que 1000 palabras, miradas cargadas de juicio y decepción. Una mezcla de decepción profunda, de rabia contenida y el miedo latente a ser la próxima víctima de este plan romántico y estratégico que ahora se revela ante sus ojos atónitos. Para no perderse la explosión de esta intriga sin precedentes, la disolución de alianzas y el surgimiento de nuevas hostilidades, corran a suscribirse a Bombazos VIP. Serán los primeros en saberlo todo, porque seamos sinceras, mis perspicaces analistas del drama, en el desafío no hay margen para la ingenuidad, para la inocencia pueril, ni para el sentimentalismo desmedido que nuble el juicio. Todo lo que aparenta ser un gesto dulce, una caricia tierna, una mirada cómplice cargada de afecto, es, en realidad, un movimiento calculador, una pieza estratégica en el intrincado tablero de ajedrez que es este programa de supervivencia. Y si esta pareja realmente está maniobrando sus piezas a escondidas, manipulando el juego desde las sombras con una astucia insospechada, el resto de los concursantes, esos que han luchado con sudor y sangre por permanecer en la contienda, no se quedará de brazos cruzados, observando pasivamente cómo se despliegan los acontecimientos y cómo sus sueños de gloria se desmoronan. Por supuesto que no, van a contraatacar, y lo harán con todo el arsenal de estrategias y tácticas a su disposición, con una venganza fría y calculada. Ahora bien, si este escándalo estalla de la forma en que mi olfato para el drama me indica, podemos anticipar sentencias dobles, es decir, 2 eliminaciones seguidas para los implicados, estrategias de venganza que se ejecutarán con precisión milimétrica, y, cómo no, la inevitable formación de alianzas inesperadas entre rivales acérrimos de toda la temporada, aquellos que hasta ahora se profesaban una animadversión inquebrantable, pero cuyo único objetivo común será sacar del juego a los enamorados peligrosos, a los traidores que han osado utilizar los sentimientos. Porque aquí, mis queridas, la verdadera traición no reside en enamorarse, en ceder a los sentimientos puros que puedan surgir. La traición más flagrante, la más imperdonable, es utilizar el amor como un escudo, como una fachada para la supervivencia personal, para escalar posiciones, mientras otros caen en la contienda, ajenos a la manipulación a la que están siendo sometidos, convirtiéndose en víctimas inocentes de un plan. Y ojo que en este tipo de competiciones televisivas, el público, ustedes, también desempeñan un papel crucial. Y su opinión, mis fieles seguidoras, es una fuerza a tener muy en cuenta, una espada de Damocles que pende sobre la cabeza de cada concursante. Una historia de amor siempre cautiva, siempre enamora a la audiencia, generando un apoyo incondicional y un torrente de suspiros, hasta el momento en que deja de ser un idilio puro y sincero, una conexión genuina, y se transforma en una estrategia fría y calculada, en un mero instrumento para el avance personal. Entonces, la percepción colectiva cambia drásticamente, como un vendaval que arrasa con todo, y lo que antes generaba ternura y un apoyo incondicional empieza a suscitar sospechas, a desatar críticas mordaces y, en el peor de los casos, a provocar un rechazo contundente por parte de la teleaudiencia, lo cual es una sentencia de muerte para cualquier concursante. Si esa transformación en la opinión pública llega a suceder, la presión no solo provendrá del interior de la casa, de los compañeros traicionados y de las alianzas rotas. Vendrá de todas partes, amplificada por el eco incesante de las redes sociales y los medios de comunicación, que se harán eco de cada detalle, magnificando el escándalo. Así que ya lo saben, mantengan los ojos bien abiertos, porque lo que hoy parece un dulce secreto, un romance digno de una novela de amor, mañana podría ser el chisme más candente, más explosivo y más repudiado de todo el desafío 21. Y créanme, mis fieles seguidoras, cuando esa máscara de idilio caiga, cuando la verdad salga a la luz con toda su crudeza, el estruendo se escuchará hasta en la mismísima arena de pruebas, reverberando por cada rincón de la competencia, dejando una estela de destrucción a su paso.
Prepárense para el terremoto emocional y estratégico que se avecina, porque será de proporciones épicas. Y es que, mis amores, en este implacable juego de supervivencia y astucia, absolutamente nada permanece oculto para siempre, por muy bien camuflado que esté. Las alianzas clandestinas, por muy discretas que sean y por mucho cuidado que se ponga en su ejecución, terminan por ser descubiertas en el momento menos pensado. Los planes más intrincados, por muy secretos que se conciban en las mentes más brillantes, acaban filtrándose como el agua entre los dedos, dejando al descubierto la trampa. Y sobre todo, las emociones humanas, por más que se intenten reprimir o disfrazar bajo una capa de indiferencia, terminan por traicionarse a sí mismas, revelando la verdad más profunda que se lleva en el alma. Una simple reacción fuera de lugar, un gesto impulsivo, una mirada en el momento equivocado, o un comentario inocente captado por un micrófono que se creía inactivo o por una cámara oculta, puede ser suficiente para derribar una estrategia que ha sido meticulosamente construida durante semanas e incluso meses, con un cuidado y una precisión casi obsesivos. Imaginen el impacto devastador de que toda la verdad salga a la luz en pleno desarrollo de una prueba decisiva. Una de esas en las que el destino de un equipo entero pende de un hilo. O, lo que sería aún más dramático y explosivo, en una tensa noche de sentencia, con Andrea Serna en el centro del escenario, con su aura imponente, a punto de anunciar la eliminación. La tensión sería insoportable, la verdad caería como un rayo. No olviden suscribirse a Bombazos VIP para ser las primeras en enterarse de cada desarrollo, de cada explosión que sacuda los cimientos de la competencia y de cada revelación que les dejará sin aliento. Y el clímax de esta historia se acerca, mis queridas, con la promesa de una revelación que hará temblar los cimientos de la Casa del Desafío. Una estrategia amorosa que podría ser la traición más grande de la historia del programa. Serán capaces de sobrevivir a la furia de sus compañeros y al juicio implacable del público. Prepárense para ver cómo el cuento de hadas se convierte en la pesadilla de la manipulación. Solo en Bombazos VIP desvelaremos cada detalle de esta bomba a punto de estallar. Suscríbanse ahora mismo a Bombazos VIP para no perderse absolutamente nada de lo que está por venir. Nos vemos en el próximo bombazo que cambiará todo.